Bajo 34 siglos de arena dormía intacta la vida cotidiana de una civilización que desapareció de la noche a la mañana, como si sus habitantes hubieran abandonado sus casas después del desayuno y nunca hubieran regresado. En septiembre del año 2020, cerca de Luxor, una zona que los arqueólogos creían conocer al dedillo, reveló uno de sus secretos más impactantes. Lo que comenzó como una excavación rutinaria entre los templos de Amenhotep III y Ramsés III, se convirtió en el hallazgo arqueológico más importante de Egipto desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. El equipo dirigido por el reconocido egiptólogo Zahi Hawass esperaba encontrar como mucho algunos fragmentos cerámicos o restos de muros antiguos. Lo que emergió de la arena cambió para siempre nuestra comprensión de cómo vivían los egipcios hace 3.400 años. La primera pista fue un muro de adobe que sobresalía apenas unos centímetros del suelo. Cuando los arqueólogos comenzaron a retirar la arena con sus pinceles y herramientas delicadas, se dieron cuenta de que ese muro no estaba solo. Había otro a su lado, y otro más allá. En cuestión de días, lo que parecía un hallazgo menor se transformó en algo extraordinario. Una ciudad completa y perfectamente conservada. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que esta ciudad, conocida mediáticamente como Aten o la Ciudad Dorada Perdida, funcionaba como un centro administrativo y residencial durante el reinado de Amenhotep III, uno de los faraones más prósperos de la dinastía XVIII. Pero la verdadera sorpresa no era el tamaño de la ciudad, sino su estado de conservación. Las calles estaban intactas, con sus muros de adobe alcanzando hasta 3 metros de altura en algunos sectores. Las habitaciones conservaban los objetos exactamente donde los habían dejado sus dueños. Jarras de cerámica con restos de comida seca, herramientas de trabajo, joyas, sandalias e incluso panes con la forma de la mano del panadero que los amasó. Era como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa en la vida diaria de sus habitantes y luego hubiera cubierto todo con una manta de arena que lo protegió durante más de 3 milenios. Los primeros análisis revelaron que la ciudad estaba dividida en barrios claramente diferenciados. Había una zona residencial para las familias más acomodadas, con casas de múltiples habitaciones y patios internos. Un distrito administrativo albergaba oficinas y almacenes donde se gestionaban las riquezas del imperio. Y lo que más fascinó a los arqueólogos, un barrio industrial completo con talleres de alfarería, fabricación de joyas, producción textil e incluso una panadería. En la panadería, los hornos todavía contenían cenizas de la última cocción. Los moldes para pan conservaban residuos de masa. Las herramientas estaban dispuestas como si el panadero hubiera salido un momento y fuera a volver en cualquier instante. Investigaciones de campo, realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales, han documentado que esta ciudad no era un asentamiento cualquiera. Su ubicación estratégica, entre dos de los templos más importantes de la antigua Tebas, y la calidad de los objetos encontrados sugieren que era el hogar de artesanos de élite, funcionarios reales y comerciantes prósperos. Los talleres de joyería contenían herramientas sofisticadas y semipreciosas sin terminar. Los moldes para crear amuletos y colgantes seguían teniendo restos de oro. En uno de los talleres se encontró un sello con el nombre de Amenhotep III, confirmando que la ciudad había florecido durante su reinado, una época de paz y prosperidad sin precedentes en el antiguo Egipto. Pero lo que realmente intrigaba a los investigadores era el misterio del abandono. Todo indicaba que los habitantes habían dejado sus casas de forma súbita pero ordenada. No había signos de violencia, saqueos o destrucción. Simplemente, un día, miles de personas decidieron marcharse y nunca regresaron. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que el abandono coincidió con uno de los períodos más turbulentos de la historia egipcia: la revolución religiosa de Akenatón, el hijo herético de Amenhotep III.
Akenatón había decidido abandonar la religión tradicional egipcia, con sus cientos de dioses, para adorar únicamente a Atón, el disco solar. Esta decisión no solo cambió las creencias del reino, sino que trastocó completamente la estructura social y económica del imperio. La cultura egipcia creía en la vida después de la muerte como una forma de vida. No solo era una creencia, sino que todo giraba alrededor de esa idea, que aún conservamos en nuestro ADN. El cambio religioso de Akenatón amenazaba los fundamentos mismos de esta cosmovisión milenaria. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que la ciudad fue abandonada cuando Akenatón trasladó la capital del reino a su nueva ciudad, Amarna, dedicada exclusivamente al culto de Atón. Los habitantes de la Ciudad Dorada, muchos de ellos ligados a los templos tradicionales y a la administración de Tebas, se vieron obligados a elegir entre seguir al faraón herético o mantener sus tradiciones ancestrales. Aparentemente, eligieron una tercera opción: desaparecer. Pero había algo más en este hallazgo que perturbaba profundamente a los arqueólogos. En varias casas se encontraron momias en posiciones extrañas, con los brazos extendidos hacia el cielo. No estaban en tumbas o sarcófagos, sino en las habitaciones principales de las viviendas, como si hubieran muerto mientras realizaban algún ritual desconocido. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que estas momias presentan características únicas. Sus cráneos son ligeramente alargados, similar a las representaciones artísticas de la familia real de Akenatón. Sus brazos están cubiertos de amuletos que no corresponden a la tradición funeraria egipcia convencional. Bajo 34 siglos de arena dormía intacta la vida cotidiana de una civilización que desapareció de la noche a la mañana, como si sus habitantes hubieran abandonado sus casas después del desayuno y nunca hubieran regresado. En septiembre del año 2020, cerca de Luxor, una zona que los arqueólogos creían conocer al dedillo, reveló uno de sus secretos más impactantes. Lo que comenzó como una excavación rutinaria entre los templos de Amenhotep III y Ramsés III, se convirtió en el hallazgo arqueológico más importante de Egipto desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. El equipo dirigido por el reconocido egiptólogo Zahi Hawass esperaba encontrar, como mucho, algunos fragmentos cerámicos o restos de muros antiguos. Lo que emergió de la arena cambió para siempre nuestra comprensión de cómo vivían los egipcios hace 3.400 años. La primera pista fue un muro de adobe que sobresalía apenas unos centímetros del suelo. Cuando los arqueólogos comenzaron a retirar la arena con sus pinceles y herramientas delicadas, se dieron cuenta de que ese muro no estaba solo. Había otro a su lado y otro más allá. En cuestión de días, lo que parecía un hallazgo menor se transformó en algo extraordinario. Una ciudad completa y perfectamente conservada. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que esta ciudad conocida mediáticamente como Aten o la Ciudad Dorada Perdida funcionaba como un centro administrativo y residencial durante el reinado de Amenhotep III, uno de los faraones más prósperos de la dinastía 18. Pero la verdadera sorpresa no era el tamaño de la ciudad, sino su estado de conservación. Las calles estaban intactas, con sus muros de adobe alcanzando hasta 3 metros de altura en algunos sectores. Las habitaciones conservaban los objetos exactamente donde los habían dejado sus dueños. Jarras de cerámica con restos de comida seca, herramientas de trabajo, joyas, sandalias e incluso panes con la forma de la mano del panadero que los amasó. Era como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa en la vida diaria de sus habitantes y luego hubiera cubierto todo con una manta de arena que lo protegió durante más de 3 milenios. Los primeros análisis revelaron que la ciudad estaba dividida en barrios claramente diferenciados. Había una zona residencial para las familias más acomodadas, con casas de múltiples habitaciones y patios internos. Un distrito administrativo albergaba oficinas y almacenes
donde se gestionaban las riquezas del imperio, y lo que más fascinó a los arqueólogos: un barrio industrial completo con talleres de alfarería, fabricación de joyas, producción textil e incluso una panadería. En la panadería, los hornos todavía contenían cenizas de la última cocción. Los moldes para pan conservaban residuos de masa. Las herramientas estaban dispuestas como si el panadero hubiera salido un momento y fuera a volver en cualquier instante. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que esta ciudad no era un asentamiento cualquiera. Su ubicación estratégica, entre dos de los templos más importantes de la antigua Tebas, y la calidad de los objetos encontrados sugieren que era el hogar de artesanos de élite, funcionarios reales y comerciantes prósperos. Los talleres de joyería contenían herramientas sofisticadas y semipreciosas sin terminar. Los moldes para crear amuletos y colgantes seguían teniendo restos de oro. En uno de los talleres se encontró un sello con el nombre de Amenhotep III, confirmando que la ciudad había florecido durante su reinado, una época de paz y prosperidad sin precedentes en el antiguo Egipto. Pero lo que realmente intrigaba a los investigadores era el misterio del abandono. Todo indicaba que los habitantes habían dejado sus casas de forma súbita, pero ordenada. No había signos de violencia, saqueos o destrucción. Simplemente un día, miles de personas decidieron marcharse y nunca regresaron. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que el abandono coincidió con uno de los periodos más turbulentos de la historia egipcia, la revolución religiosa de Akenatón, el hijo herético de Amenhotep III. Akenatón había decidido abandonar la religión tradicional egipcia, con sus cientos de dioses, para adorar únicamente a Atón, el disco solar. Esta decisión no solo cambió las creencias del reino, sino que trastocó completamente la estructura social y económica del imperio. La cultura egipcia creía en la vida después de la muerte como una forma de vida. No solo era una creencia, sino que todo giraba alrededor de esa idea, que aún conservamos en nuestro ADN. El cambio religioso de Akenatón amenazaba los fundamentos mismos de esta cosmovisión milenaria. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que la ciudad fue abandonada cuando Akenatón trasladó la capital del reino a su nueva ciudad, Amarna, dedicada exclusivamente al culto de Atón. Los habitantes de la Ciudad Dorada, muchos de ellos ligados a los templos tradicionales y a la administración de Tebas, se vieron obligados a elegir entre seguir al faraón herético o mantener sus tradiciones ancestrales. Aparentemente, eligieron una tercera opción: desaparecer. Pero había algo más en este hallazgo que perturbaba profundamente a los arqueólogos. En varias casas se encontraron momias en posiciones extrañas, con los brazos extendidos hacia el cielo. No estaban en tumbas o sarcófagos, sino en las habitaciones principales de las viviendas, como si hubieran muerto mientras realizaban algún ritual desconocido. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que estas momias presentan características únicas. Sus cráneos son ligeramente alargados, similar a las representaciones artísticas de la familia real de Akenatón. Sus brazos están cubiertos de amuletos, que no corresponden a la tradición funeraria egipcia convencional. Los análisis de ADN, aunque limitados por la antigüedad de los restos, han revelado algo que ha cambiado por completo las teorías sobre estas personas. Los primeros resultados sugieren que al menos la mitad de los individuos encontrados tenían vínculos genéticos con poblaciones del este del Mediterráneo, no con los egipcios tradicionales del Alto Nilo. Esto significa que la Ciudad Dorada no era solo un centro administrativo local, sino un verdadero crisol de culturas. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a la presencia de comerciantes cananeos, artesanos nubios, escribas hititas e incluso posibles diplomáticos de Mesopotamia viviendo en la misma comunidad. Estudios recientes realizados por el Consejo Supremo de Antigüedades
Han documentado que muchas de las casas más lujosas contenían objetos de procedencia claramente extranjera: cerámicas con motivos micénicos, herramientas de bronce con inscripciones cuneiformes, tejidos teñidos con púrpura de Tiro y, lo más sorprendente, tablillas de arcilla con correspondencia diplomática en varios idiomas. Una de estas tablillas, encontrada en lo que parecía ser la residencia de un alto funcionario, contenía una lista de precios de mercancías exóticas: oro nubio, incienso de Punt, lapislázuli de Afganistán, ámbar del Báltico. Esta ciudad no solo estaba conectada con todo el mundo conocido de la época, sino que era uno de los principales nodos comerciales del Mediterráneo oriental. Pero el hallazgo más escalofriante llegó en las excavaciones de 2021. En el sótano de una casa particularmente grande, los arqueólogos encontraron una habitación secreta que había permanecido completamente sellada durante 3 milenios y medio. Dentro había 13 esqueletos dispuestos en círculo, todos mirando hacia el centro donde se alzaba una pequeña estatua de Atón. Los análisis de radiocarbono confirmaron que estos individuos habían muerto exactamente en el mismo momento. No había señales de violencia, veneno o enfermedad. Era como si simplemente hubieran decidido morir juntos. En sus manos sostenían papiros con jeroglíficos que no seguían la gramática egipcia tradicional, como si hubieran sido escritos en un dialecto o idioma desconocido. Según el boletín de la Asociación Española de Egiptología, publicado en 2022, estos papiros contienen lo que parece ser un relato en primera persona del abandono de la ciudad. Aunque la traducción completa sigue siendo un desafío, las frases que se han podido descifrar hablan de la llegada del fuego del cielo y el llamado del disco que no se puede ignorar. Los trabajos de campo modernos han revelado algo aún más perturbador. Las capas geológicas muestran que la ciudad no fue abandonada gradualmente, sino que el éxodo ocurrió en un periodo no mayor a 3 días. Miles de personas recogieron solo lo esencial y se marcharon al mismo tiempo, dejando atrás una vida próspera y estable. Hay evidencias de que algunos habitantes intentaron volver. En los accesos principales a la ciudad se han encontrado pequeños campamentos temporales con restos de fogatas y utensilios de cocina. Estos campamentos datan de aproximadamente 6 meses después del abandono inicial. Pero algo hizo que estos grupos también se marcharan definitivamente. La versión popular, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que la ciudad fue maldecida por los dioses tradicionales cuando sus habitantes comenzaron a adorar exclusivamente a Atón. Científicamente, sin embargo, no hay consenso al respecto. Las teorías más aceptadas por la comunidad académica apuntan a factores políticos y económicos. Cuando Akenatón trasladó la capital a Amarna y prohibió el culto a los dioses tradicionales, muchas ciudades que dependían del comercio religioso entraron en crisis. Los templos cerraron, los peregrinos dejaron de llegar y las rutas comerciales se reorganizaron. Pero existe otra hipótesis que está ganando fuerza entre algunos investigadores. Los análisis geológicos han detectado trazas de materiales volcánicos en las capas de abandono de la ciudad. Estos materiales coinciden con la composición de la ceniza expulsada por la explosión volcánica de Tera, la actual Santorini, que ocurrió aproximadamente en la misma época. Investigaciones recientes, realizadas por universidades europeas, han demostrado que esta explosión volcánica fue una de las más devastadoras de la historia humana. Las cenizas oscurecieron el cielo del Mediterráneo durante meses, provocaron tsunamis que llegaron hasta las costas egipcias y causaron hambrunas que duraron varios años. Para una población que adoraba al disco solar, ver el cielo cubierto de cenizas durante meses pudo haber sido interpretado como una señal divina. Los habitantes de la ciudad dorada, muchos de los cuales ya habían abrazado el culto a Atón, pudieron haber visto en este fenómeno natural una llamada de su Dios para unirse a él en su ciudad sagrada de Amarna. Cuadernos de Egiptología. Mizar documenta que se han encontrado representaciones artísticas de un gran fuego en el cielo, en los muros de varias casas abandonadas. Estas pinturas muestran un disco solar rodeado de llamas y nubes oscuras,
con figuras humanas caminando hacia él con los brazos extendidos. El último descubrimiento, realizado apenas el año pasado, ha añadido una nueva dimensión al misterio. Los arqueólogos encontraron un sistema de túneles subterráneos que conectaba las principales casas de la ciudad con un complejo ceremonial oculto bajo el barrio administrativo. En este complejo subterráneo se han encontrado murales que narran una historia completamente diferente del abandono. Estas pinturas muestran a los habitantes de la ciudad participando en una ceremonia de transformación, donde, aparentemente, renunciaban a su vida terrenal para unirse eternamente con el disco solar. Los murales están fechados exactamente en los días del abandono de la ciudad. Muestran procesiones de familias enteras caminando hacia el este, hacia donde se alzaba la nueva capital de Akenatón. Pero lo más inquietante es que en los últimos murales, las figuras humanas comienzan a difuminarse, como si se estuvieran desvaneciendo literalmente. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos restos como evidencia de un fenómeno de histeria colectiva o incluso de envenenamiento masivo por ergot, un hongo que crece en los cereales y puede causar alucinaciones. Sin embargo, los análisis toxicológicos de los restos humanos no han encontrado trazas de ergot ni de ninguna otra sustancia alucinógena conocida. Los esqueletos muestran signos de una salud excelente hasta el momento de la muerte, lo que descarta enfermedades o intoxicaciones. El misterio de la Ciudad Dorada sigue sin resolver. Cada nueva excavación aporta más preguntas que respuestas. Una civilización próspera y avanzada simplemente desapareció, dejando tras de sí solo el eco silencioso de sus vidas cotidianas conservadas bajo la arena del desierto. 3.400 años después, sus casas siguen esperando el regreso de unos habitantes que eligieron caminar hacia el horizonte y nunca volvieron. La arena del tiempo ha preservado su historia, pero el destino final de estas miles de personas sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes del antiguo Egipto. Tal vez nunca sepamos qué llevó exactamente a toda una ciudad a abandonar su vida y desaparecer en el desierto. Pero su legado perdura en cada objeto que dejaron atrás, en cada muro que construyeron, en cada historia silenciosa que las arenas del desierto continúan contando a quienes saben escuchar. Durante las excavaciones más recientes en la Ciudad Dorada, los investigadores han desenterrado algo que cambió por completo su comprensión de esta misteriosa civilización perdida. En 2023, un equipo internacional de arqueólogos descubrió una serie de cámaras subterráneas que habían permanecido ocultas durante más de 3 milenios. Lo que encontraron dentro desafía todo lo que creíamos saber sobre el final de esta próspera comunidad. La primera de estas cámaras contenía algo extraordinario: un archivo completo de registros comerciales escritos en múltiples idiomas, tablillas cuneiformes, papiros jeroglíficos e incluso algunos documentos en lineal B micénico. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que esta ciudad manejaba transacciones comerciales que se extendían desde las costas del Atlántico hasta las montañas del Hindú Kush. Entre estos documentos se encontró algo que dejó perplejos a los especialistas: contratos de compraventa fechados días después del supuesto abandono de la ciudad. Alguien siguió comerciando, incluso cuando oficialmente no quedaba nadie allí. Los registros muestran transacciones de productos imposibles para la época, descripciones de metales que no se conocían en el antiguo Egipto, referencias a técnicas de navegación que no serían desarrolladas hasta siglos después, y lo más enigmático, mapas detallados de territorios que supuestamente no habían sido explorados aún. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que los habitantes de la Ciudad Dorada poseían conocimientos geográficos y tecnológicos muy superiores a los de su época. Uno de los mapas encontrados muestra con precisión sorprendente la forma real de África, incluyendo detalles del Cabo de Buena Esperanza que no serían oficialmente
descubiertos hasta el siglo XV. Pero lo verdaderamente inquietante llegó cuando los arqueólogos analizaron los restos de los talleres metalúrgicos. Los hornos contenían rastros de aleaciones que incluían elementos no disponibles en la región: cobre de Chipre, estaño de las Islas Británicas y algo aún más extraño: trazas de platino, un metal que los antiguos egipcios no deberían haber conocido. En uno de los talleres se encontró una pieza que ha revolucionado las teorías sobre esta civilización. Se trata de un pequeño dispositivo mecánico, similar a un reloj, pero con engranajes de una complejidad extraordinaria. El mecanismo está fabricado con una precisión que rivaliza con la relojería suiza del siglo XVIII. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que este dispositivo funciona como una computadora analógica capaz de predecir eclipses, calcular las posiciones planetarias y determinar fechas de inundaciones del Nilo con décadas de anticipación. El aparato lleva inscripciones en un idioma que combina jeroglíficos egipcios con símbolos nunca antes vistos. La traducción parcial hace referencia a los guardianes del conocimiento y menciona algo llamado la gran biblioteca de todas las cosas. Los trabajos de campo modernos han revelado que esta biblioteca existía realmente. En 2024, los arqueólogos descubrieron una cámara subterránea de enormes dimensiones que contenía miles de papiros, tablillas y rollos de pergamino en perfecto estado de conservación. El ambiente de la cámara había sido sellado con una técnica desconocida que mantuvo constante la humedad y la temperatura durante 34 siglos. Los textos de esta biblioteca contienen información que desafía nuestra comprensión de la historia antigua. Hay tratados de medicina que describen procedimientos quirúrgicos avanzados, mapas astronómicos que muestran constelaciones con una precisión que requeriría telescopios y fórmulas matemáticas que no serían redescubiertas hasta el Renacimiento. Pero lo más perturbador son los documentos personales. Diarios escritos por habitantes de la ciudad que narran eventos que supuestamente ocurrieron después de su desaparición. Uno de estos diarios, fechado 3 años después del abandono oficial, describe en detalle la construcción de templos en Amarna y menciona conversaciones con Akenatón como si el autor hubiera estado físicamente presente. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que estos documentos fueron escritos por personas que vivían simultáneamente en la Ciudad Dorada y en Amarna, como si hubieran encontrado una forma de estar en 2 lugares a la vez. Los análisis de carbono 14 confirman las fechas. Los análisis de caligrafía confirman que son las mismas personas. Pero físicamente, esto es imposible. La distancia entre ambas ciudades requería varios días de viaje en aquella época. En 2024 se descubrió otra habitación que ha puesto patas arriba todas las teorías existentes. En el centro de esta cámara hay una estructura circular de piedra negra, similar al granito, pero con propiedades magnéticas inusuales. La estructura está rodeada de jeroglíficos que no siguen las reglas de la escritura egipcia tradicional. Según el boletín de la Asociación Española de Egiptología, estos jeroglíficos parecen describir un proceso de transmigración de la esencia vital. Los textos hablan de una técnica que permitía a las personas transferir su conciencia a otros lugares, manteniendo su cuerpo original en estado de hibernación. Alrededor de esta estructura se encontraron 13 cuerpos momificados en posición sedente, con las manos extendidas hacia el centro. A diferencia de las momias tradicionales, estos cuerpos conservan una flexibilidad sorprendente y muestran signos de actividad cerebral residual después de 3.400 años. Los estudios médicos han detectado patrones de ondas cerebrales similares a las de una persona en sueño profundo, como si estuvieran esperando el momento adecuado para despertar. Cuadernos de Egiptología. Mizar documenta el hallazgo más escalofriante hasta la fecha. En enero de 2024, durante una tormenta de arena particularmente intensa, los equipos de excavación registraron anomalías electromagnéticas provenientes de la cámara circular. Los instrumentos detectaron pulsos rítmicos que duraron exactamente 3 horas y 27 minutos.
Al día siguiente, uno de los cuerpos momificados había cambiado de posición. Las cámaras de seguridad no registraron movimiento alguno. Los sensores sísmicos no detectaron vibraciones. Pero el cuerpo que había permanecido inmóvil durante milenios había girado la cabeza 30 grados hacia la derecha, en dirección a la entrada de la cámara. Los guardias de seguridad reportaron haber escuchado susurros en idioma egipcio antiguo, provenientes de la cámara durante las primeras horas de la madrugada. Las grabaciones de audio confirman la presencia de sonidos que podrían ser voces humanas, pero ningún especialista ha logrado traducir completamente lo que dicen. La versión popular recogida en textos antiguos y leyendas locales cuenta que los habitantes de la Ciudad Dorada descubrieron el secreto de la inmortalidad y decidieron utilizarlo para preservar su civilización hasta el momento adecuado para regresar, aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto. Algunos investigadores proponen que los habitantes desarrollaron una tecnología de hibernación avanzada que les permitía mantener sus cuerpos en estado de suspensión durante milenios, esperando condiciones favorables para reactivarse. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos restos como evidencia de contacto con civilizaciones extraterrestres, que proporcionaron tecnología avanzada a cambio de recursos terrestres. Los análisis más recientes han revelado que la estructura circular contiene elementos no terrestres, metales con composiciones isotópicas que no coinciden con ningún material encontrado en la Tierra. Los geólogos sugieren que estos materiales podrían proceder de meteoritos, pero su distribución uniforme en la estructura indica que fueron colocados intencionalmente. En marzo de 2024, los investigadores hicieron el descubrimiento más inquietante hasta la fecha. Mientras realizaban mediciones de radiación en la cámara circular, uno de los equipos comenzó a mostrar lecturas imposibles. Los detectores indicaban la presencia de isótopos radiactivos con vidas medias de millones de años, pero en cantidades que sugerían que habían sido creados recientemente. Como si alguien hubiera estado manipulando materia a nivel atómico apenas días antes de las mediciones. Los equipos de seguridad instalaron cámaras de alta resolución para monitorear la cámara las 24 horas del día. Durante las primeras semanas no registraron nada anormal, pero en abril, las cámaras captaron algo que ha cambiado para siempre la percepción de este yacimiento. A las 2 de la madrugada del 15 de abril, una figura humana apareció en la cámara. No entró por ninguna puerta ni túnel. Simplemente se materializó en el centro de la estructura circular. La figura permaneció inmóvil durante exactamente 7 minutos. Luego se desvaneció de la misma forma misteriosa en que había aparecido. Los análisis de la grabación confirman que no se trata de un fallo técnico ni de manipulación digital. Una persona real, con características físicas consistentes con los antiguos egipcios, apareció y desapareció sin explicación alguna. Desde entonces, las apariciones se han vuelto más frecuentes. Siempre a la misma hora, siempre durante 7 minutos, siempre la misma figura. Los intentos de comunicación han fracasado. La figura no responde a sonidos, luces o movimientos. Se limita a permanecer inmóvil, como si estuviera esperando algo. El equipo de investigación ha comenzado a notar cambios en su propio comportamiento después de exposiciones prolongadas a la cámara. Varios arqueólogos reportan sueños vívidos donde caminan por las calles de la Ciudad Dorada cuando aún estaba habitada. Otros afirman haber desarrollado la capacidad de entender jeroglíficos complejos sin haber estudiado previamente la escritura egipcia. Uno de los investigadores, el Dr. Ahmed Hassan, especialista en egiptología del Cairo, ha documentado experiencias que desafían toda lógica. Según su testimonio, durante una sesión de meditación en la cámara circular, comenzó a recordar eventos que no había vivido. Conversaciones en egipcio antiguo, ceremonias religiosas dedicadas a Atón, incluso detalles íntimos sobre la vida cotidiana en la ciudad hace 3.400 años. Los análisis médicos del Dr. Hassan muestran patrones de actividad cerebral similares a los detectados en los cuerpos momificados.
como si su mente hubiera establecido una conexión directa con la conciencia preservada de los antiguos habitantes. La investigación ha llegado a un punto donde la ciencia convencional no puede ofrecer explicaciones satisfactorias. Los fenómenos registrados en la Ciudad Dorada sugieren la existencia de tecnologías y conocimientos que trascienden nuestra comprensión actual de la realidad. Tal vez los habitantes de esta misteriosa civilización no desaparecieron realmente. Tal vez encontraron una forma de existir más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio, esperando pacientemente el momento adecuado para revelar los secretos que guardaron durante más de 3 milenios. Y quizás ese momento ha llegado. Los guardianes del conocimiento están despertando, y nosotros somos los testigos de su regreso a un mundo que ya no es el mismo que dejaron atrás.